quiero dejarles hoy una frase que te guste guardarla. Pero puedo guardar en el cerebro y luego en el corazón, pero mejor en el corazón, ¿no? Y dice así: la paz no se estaciona. ¿Cómo dice? ¿Está claro? La paz no se estaciona, La paz no se estaciona. Si no la sigues, te quedarás con su enemigo. ¿Quién es el enemigo de la paz? La adversidad. No. El enemigo de la paz. El enemigo de la paz es ¿Está fácil? No. La contra de la paz. La antítesis de la paz, que es la guerra. La guerra. ¿Y qué manifestaciones tiene la guerra, hermanos? Pensamos que solamente con pistolas y cañones y misiles. No. La guerra comienza en las casas. Marido y mujer, padres, hijos. ¿Recuerdan cómo dijo el Señor, o dice el Señor en el Evangelio? Dice: yo no he venido a traer, ¿qué? Sino. ¿Y la espada en qué se usaba? En la guerra. Pero qué curioso, dice: en una casa estarán 5, está hablando del hogar, 3 contra 2 y 2 contra 3, sin espadas, ¿no? Entonces lo que está diciendo ahí el Señor es que la guerra comienza en las casas. Igual lo dice Santiago, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras? Sino de vuestras pasiones que combaten dentro de ustedes, dice Santiago. Eso es muy importante, ¿no? Porque pensamos que la guerra, ahorita el que va a iniciar la guerra, pues son estos cuates de Corea, ¿no? O Estados Unidos. No. La guerra Dios la está viendo desde su inicio. Desde que inicia. ¿Y en dónde inicia? En un hombre, en una mujer, en un joven, en un anciano. No necesitamos ser jóvenes para iniciar guerras, ¿no? De hecho, se han hecho frases respecto a la guerra. Por ejemplo, una que dice: los viejos inician las guerras y los jóvenes dan sus vidas en ellas. Porque no son los viejos los que van a pelear, pero los viejos son los que las deciden, ¿no? Eso está terrible. Ahora bien, una vez a Billy Graham, ¿recuerdan cuando cayeron las Torres Gemelas? ¿Cuántos años tiene? Ya tiene algo, ¿verdad? No, pues el mundo se consternó, todo eso, y dijo: no, esto es algo que dijo Billy Graham cuando lo entrevistaron, porque pues, él es todo un personaje de la predicación, de la palabra de Dios, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo. Y pues fueron a entrevistarlo luego. Ustedes saben que Estados Unidos es un país protestante. Y así como nosotros, los mexicanos, y digo nosotros porque soy mexicano, como aquí se ven a los sacerdotes, al obispo, ¿no? Allá ven a los pastores y predicadores evangélicos, porque es un país protestante. Entonces no iban a recurrir a un arzobispo o a un obispo a pedirle su opinión de la situación, sino fueron con Billy Graham. Y Billy Graham, cuando él estaba muy consternado cuando estaba dando esta opinión, y me acuerdo que dijo algo muy emotivo, que dijo: esto es el principio del fin.
Y ya se acercó el reportero y le dice: señor, ¿qué opina usted de la paz? ¿Y qué le contesta Billy Graham? ¿Qué paz? Le dijo. ¿Contigo mismo? ¿Con tu prójimo? Con Dios. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que estas tres son diferentes? O sea, hay una paz para los prójimos, hay una paz para con uno mismo y hay una paz para con Dios. ¿O será una misma? ¿Ah? Una misma. Perdonen que los esté cuestionando, ¿no? A mí me gusta que me hagan pensar. Antier estábamos en la mesa con mi nieto, que tiene 12 años. E hice una pregunta, de esas preguntas pues, difíciles, ¿no? Y le dije, porque comenzó su pregunta, oye papá, ahí estaba mi hijo, y ahí estaba yo, y dice, oye papá, ¿los alienígenas existen? ¿Y qué le deberíamos contestar al niño? ¿Ustedes qué le contestarían a un niño si les hace esa pregunta? Complicado. ¿Eh? Complicado. Pero él está esperando una respuesta. Le dirías, no sé, hijo. Y entonces, como él ha visto mucha televisión, y ellos, los de la televisión, sí se atreven a afirmarles una cosa, y en tu casa tus padres no se pueden atrever a afirmarles una cosa. ¿O no es así, hermanos? Porque en la tele ellos sí se atreven y nosotros se las dejamos prendidas. ¿O no? Nosotros autorizamos. Cuando tú le prendes la tele a tu hijo, tú autorizas que lo que él oiga ahí lo reciba. Bueno, por eso dicen ahora en los programas, tanto de radio como de la televisión, este programa está autorizado para adolescentes y adultos o niños, ¿no? Entonces cuando tú oyes eso, dices, no, pues mi hijo adolescente va a recibir lo que todos los adolescentes, ya quédate con la televisión. Pero bueno, al niño, a los jóvenes, a todo el mundo les surge una pregunta porque tienen una duda. Y pues ahí estaba la duda de mi nieto. ¿Existen los alienígenas? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué le contestarías a tu hijo? ¿Sí o no? Extraterrestre, ¿no? Les dicen alienígenas. ¿Y en las caricaturas cómo los llaman? Los que ellos ven, ¿cómo los llaman? Sí. Alienígenas. Yo diría que sí, porque Dios creó a los ángeles y no los creó o sea, no son terrestres, ¿no? ¿Ustedes creen que una versión de la Biblia tenga esa palabra alienígena? ¿No? Les voy a recomendar que vayan y busquen esta versión. Nácar Colunga, Salmo 143. Es católica, ¿verdad? ¿Sí? No católica. Esta palabra, bueno, alienígena tiene su composición etimológica, pues sus raíces, ¿no? Y cuando uno lee el Salmo 143 en una Biblia y encuentra uno, Señor, líbrame de los alienígenas. Y esa Biblia la lee un niño, vamos a suponer que el niño sea católico y esa sea la Biblia que tiene en su casa. Y la lee, líbrame de los alienígenas. Y entonces va a decir el niño, oye, papá, mamá, quien sea, aquí dice alienígenas.
Bien, es que es una palabra que la modernidad ha tomado prestada. La Biblia o los traductores de la Biblia usaron una palabra de raíces latinas para expresar a extraños, a los que vienen de fuera. ¿Y saben cómo dice la Reina Valera? Ahí está. Líbrame de hombres extraños. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chamaquito, oía mucho a mi abuelita, allá en el pueblo, pues yo no había salido mucho del pueblo, la provincia, que está alejada de tantas cosas. Y mi abuelita pues tenía su cultura, tradición, y oía que decía, pues ese hombre ha de ser un frastero, así decía. Y entonces yo decía, ¿qué venderá? Oía que mi abuelita decía, ¿qué venderá? Es un frastero. Hasta que, yendo al cine, las películas de vaqueros y eso, oigo que decían, dice, ese es un forastero. Entonces mi abuelita no dice bien la palabra. Mi abuelita dice frastero y es forastero. Y forastero quiere decir el que viene de afuera. ¿Sí? A ver, entonces esa palabra está expresada para el que viene de afuera de nuestro círculo común, de nuestra comunidad. Por ejemplo, si ahorita de pronto llega alguien que no es de aquí, un extraño, pues, bueno, la palabra es alienígena, pero esa palabra se tomó. Pero el sentido en que lo está preguntando el niño no es en el sentido que lo usó la Biblia, lo está usando en el sentido que ahora le están queriendo dar a esa palabra. Entonces hay que contestarle, en ese sentido, oye hijo, me dice, oye, ¿existen los alienígenas? Pues, le digo, sí, hijo, sí existen. ¿No? Y pues se puso interesante, a ver, ¿por qué existen? Existen los alienígenas porque se les llama alienígenas a los que vienen de afuera, nada más que no te está diciendo de otra nación, aquí te dicen del exterior, de otros mundos. Pero déjame decirte algo, todo hombre piensa y responde según lo que cree. Un hombre, por ejemplo, si tú crees en la evolución, tú aceptas que hay alienígenas y que hay inteligencias superiores afuera y que nos están visitando, ¿no? Porque crees en la evolución. Pero si tú dices que crees en Dios, entonces debes razonar de acuerdo a ello. Entonces le digo, amigo, ¿tú crees que hay Dios? Tiene 12 años. ¿Usted cree que a su edad está bien que se le haga esa pregunta si cree en Dios o no? ¿Cómo que edad tendría Samuel cuando fue llevado al templo para ministrar delante de Dios? Bueno, pues imagínense. ¿Y qué los niños de aquella edad serían diferentes a los niños de hoy? ¿No? Bueno, entonces le pregunté, ¿tú crees que hay Dios? Dice, no, sí creo. Bueno, entonces tienes que pensar conforme a eso, ¿de acuerdo? ¿Y dónde vas a encontrar la respuesta a tus preguntas? En la palabra que Él te ha dejado, en su palabra. Pero si tú no la buscas, van a venir otros y te van a hacer pensar como ellos piensan. ¿Y saben cuál fue el corolario, como se dice, la enseñanza de su pregunta? Hijo, no dejes que nadie piense por ti. Para eso Dios te dio mente. Piensa por ti, no dejes que otros piensen por ti. La política y la religión están llenas de eso. Otros piensan por ti. Y te vas a encontrar en la palabra que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Ahora bien, ¿cuántos modos hay de que el Señor nos enseña?
Entonces, a veces cuando abres la Biblia, ahí te puede estar enseñar al Señor. Pero hay otras ocasiones que un hombre se para frente a ti y te habla. Y Dios te está enseñando a través de él. ¿No? Por eso Salomón escribió: el que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios vivirá o morará, dice pues. ¿Y qué es la vida, hermanos? ¿Y qué quiere decir escudriñarlo todo y retener lo bueno? ¿Qué quiere decir todo, hermanos? Pues todo. Todo. Y retener lo bueno. Pero ¿quién me da la regla para que yo diga que es bueno y eso retener? ¿Quién me la da? De él viene la sabiduría, ¿no? Pero obvio, los hombres tenidos por sabios, ¿cómo han llegado a ser sabios? Es decir, ser más sabio y más sabio y más sabio. ¿Cómo han llegado a ser? Por el consejo de los sabios. Porque piensan, hermanos. ¿Han oído ahorita esa frasecita que anda en el radio? Que la dijo un filósofo o científico. No, un hombre de empresa. Creo que fue el de los coches, ¿cómo se llama? Ese. ¿Sí? El trabajo más duro y difícil que hay es pensar. Por eso muchos no lo hacen. Entonces hay que pensar. ¿Qué dice el mandamiento? Fíjense. Ahí está en el mandamiento. Amarás a Dios con todo, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y se incluye la mente. ¿Qué quiere decir? Que la mente se la vas a prestar a Dios y vas a pensar. No podemos ser flojos, tenemos que pensar. Entonces, a mí qué gusto me da cuando alguien me hace pensar con alguna pregunta. Si nosotros somos flojos para pensar, vamos a estar siempre respondiendo: no, pues no sé. Mi modo de educar a mis hijos, cuando me preguntaban algo, ellos, para abreviar tiempo e irse a jugar: oye, papá, me dejaron de traer esta palabra, ¿qué quiere decir? Y ya, para que yo le dijera el significado, le decía: ve por el diccionario. Híjole, más tiempo. Yo quiero tiempo para salir a jugar, pero eso de ir por el diccionario. Ok, órale pues. A ver, ¿cómo comienza? Pues con esta. Perfecto, a ver, búscale la A, la B, la D. Le decía: ¿no? Sí, muy bien, búscale. ¿Es con C o con S? ¿Con qué es? No, pues con S. Ok, búscale. Ya se aprendió el alfabeto y por eso se supone que se sabe el orden de las letras, ¿no? Y ya por fin la encuentra. Léelo, mijo. Ya lee. Y encuentra y lee el significado. Pero tú estás ahí porque de pronto el diccionario puede ser una palabra un poquito rebuscada y no se amplificó el sentido. Entonces tú estás ahí para decirle: hijo mío, esa palabra quiere decir, total, que lo hiciste trabajar, lo hiciste pensar. Nuestro secretario de Educación, eso apenas está descubriéndose eso aquí para México. Aprender a aprender. ¿Sí lo han oído? El hombre que dijo: vamos a leer. ¿Sí pues? Y un niño le dijo: se dice leer. Yo no sé si lo estaba haciendo de guasa o se le fue. Bueno, para empezar, como guasa, pues no estaba bien para los niños, ¿no? Y así pues se nos pueden ir, así como de tantas cosas. Bueno, el punto es este, hermanos. Tenemos que pensar. No dejemos que los demás piensen por nosotros. Miren, a mí me gusta que ustedes tengan la versión más leída de las Escrituras, que es la Reina Valera. Ustedes saben
¿Qué quiere decir Reina Valera? Los traductores, ¿no? Ajá, ¿cómo se llamaba el primero? Pues, bueno, sé que se pide Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. ¿Y cómo se llamaba el segundo? Cipriano de Valera. Perfecto, ya sabemos los nombres. Muy bien. Pero, ¿quién era Casiodoro de Reina? Y entonces, ¿cómo nos atrevemos a leer una traducción que no sabemos quién la hizo? Un poquito del trasfondo, ¿no? Para ver si, oye, ¿se atreverían ustedes a...? Miren, con esto les digo todo. El libro de los Hechos dice que los apóstoles, pues cuando empezó la predicación, se predicaba el amor de Cristo y el ayudarnos unos a otros en la iglesia, y entonces unos traían recursos a los pies de los apóstoles, se los dan a Pedro para que Pedro los repartiera, ¿no? Y luego pues hasta el servicio, eso incluía el servicio de las mesas, dar de comer pues a los necesitados, y hasta Pedro y todos los demás apóstoles andaban en eso. Pero un día que se detiene Pedro y dice, a ver, cálmense. Nosotros no fuimos enviados a servir a las mesas. Fuimos enviados a predicar, a llevar la palabra de Dios. Entonces, les sugiero que busquemos a 7 varones, pues allí el que hace la mano. ¿Así dijo? ¿Cómo dijo? 7 varones llenos del Espíritu Santo. Órale, para servir las mesas hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y luego de pilón hay que saber qué significa estar lleno del Espíritu Santo. ¿No? Ok. Pero bueno, dice el libro de los Hechos que fueron buscados 7 varones para servir a las mesas. ¿De acuerdo? Bien. Eso fue hace 2000 años. Ahora, ¿han oído ustedes por allí que mundialmente, en todo el concierto cristiano que existe, aún incluido el católico, porque los católicos pues, tienen Biblia, que se haya convocado, no a 7, vamos a decir a 70 varones del mundo entero, que se reúnan en un punto, 70 varones llenos del Espíritu Santo, para hacer una nueva versión de las Escrituras? ¿Han oído ustedes alguna convocatoria así? Yo no. ¿Qué significa entonces, hermanos? ¿Saben qué significa? Que lo único que se necesita para hacer una nueva versión de la Biblia es academia, gramática, ¿sí? Saber del griego, saber del hebreo, todo eso. Eso es lo que se necesita para hacer una nueva traducción. No se necesita que alguien sea lleno del Espíritu Santo. ¿Los estoy haciendo pensar o no, hermanos? ¿Ven? Ahora, ¿por qué se los digo, hermanos? Porque nosotros debemos tener la responsabilidad de buscar, por ejemplo, sabemos que para nosotros en español, cuando leemos amor, eso es una sola palabra. Pero si nos dan un Nuevo Testamento en griego o una Biblia en griego, vamos a leer de nuestra palabra amor, vamos a leer 3. Depende del pasaje. Vamos a leer agape, fileos o eros. 3 palabras que quieren decir amor. ¿Sí? Luego, estoy poniendo un ejemplo. Paz. ¿Habrá 3 paces? Yo les pregunto, nosotros podemos, así como la palabra alienígenas, pues, alienígena, usada la palabra para una versión católica,
se usa alienígena para hablar de los hombres extraños. Esa es la traducción de la Reina Valera, hombres extraños, para alienígenas. Pero nosotros igual podemos hablar de paz en tres direcciones y podemos pensar de esta manera. En una ocasión citaron a 3 pintores para que por medio de la pintura expresaran la paz. ¿Sí? Y entonces pues hizo el concurso y cada quien vino y trajo su pintura para expresar la paz. Y uno pues, trajo su cuadro y estaba un lago sereno. Se veía tranquilo, una nube bonita por allá. Hasta un hombre ahí en su barca, tranquilo, ¿no? Ya, un cuadro. Y así otro, hasta dibujó un borreguito y cosas así. Pero uno, extrañamente, trajo un dibujo en el que estaba un nidito en el árbol, pero se veía que estaba el viento azotando al nidito, ¿no? Y el pajarito estaba ahí adentro del nidito, tranquilo, quieto. Pues lo que menos pensabas que no decimos, fíjense bien, cuando se van los nietos de la casa está en... No, Paz. la palabra que usan es paz, no es silencio. ¿No? ¿Verdad? Y yo les digo, ¿eso es paz? Está sin gritos, pero a lo mejor no está en paz la casa, a lo mejor hay guerra allá adentro. ¿De acuerdo? Entonces vean lo que dice, lo que contestó pues Billy Graham: la paz contigo mismo. ¿Hablará de esto la escritura? Que la paz tiene 3 direcciones: con uno mismo, con el prójimo y con Dios. ¿Sí? Recuerden un versículo que hable de paz, por favor. El que se les venga. Doy paz para con los. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El que acaba de decir Paz me Pero ¿qué tal que dice: el que está en paz con Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto se parece a la fe. Hablaste de la fe, Gálatas, ¿verdad? La fe tiene 3 direcciones. Tenemos que confiar en nosotros, tenemos que confiar en el prójimo y tenemos que confiar en Dios. Caracoles, entonces la misma fe. Pues si lo buscas en las escrituras vas a ver que el don de la fe es algo que Dios dio para todos los hombres. Por eso el salmista dice así: he aquí el hombre que no puso su confianza en Jehová, sino que confió en la multitud de sus riquezas. O sea, esa fe que debió haber puesto en Dios, ¿en qué la puso? En sus riquezas. Y el Salmo 118, 8 y 9, que le dicen el ombligo de la Biblia, ¿sí saben por qué le dicen el ombligo de la Biblia? Al Salmo 118, 8 y 9. Es el centro de la vida. Porque sumando todos los versículos, esos son los del centro. No sé a quién se le ocurre, pero en fin. Eso me ayudó a que no se me olvide. Si tú quieres memorizar, debes usar parámetros. Bueno, en fin, 118, 8. ¿Qué dice? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Pero dice, hombres no cualquiera. ¿Cuál? ¿Qué tipo de hombres? Dios. Príncipes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tendemos a confiar en príncipes, en hombres, pues, que tienen el poder. ¿Sí? Por eso ahorita andan en boga esas palabras de Morena es la esperanza de México. ¿Y quién es el que está dentro de Morena?
en el que se van a poner las esperanzas. ¿Verdad? Entonces ven ustedes la fe. Ahora, ¿cuál será el eje para que mi fe en mí mismo, que debe de haber, sea correcta, y mi fe en mi prójimo sea correcta? ¿Cuál es la que debe gobernar? Dios. La paz con Dios. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Ya? ¿Cómo da la paz el mundo? Pues la paz es un estado emocional. Puede ser un estado emocional o puede ser un estado físico. Emocional, por ejemplo, pues ahorita tú te llevas bien, ahorita con tu mujer, con tus hijos, todo anda muy bien. Dices, no, pues estoy en paz, ¿no? Y el vecino igual, estamos en paz. Pero, paz conmigo, ¿qué quiere decir? Que no tengo de qué acusarme a mí mismo, de que no me condeno a mí mismo. Allí Pablo en Romanos, en el capítulo 14, dice, bienaventurado, oiga bien la palabra que usa, bienaventurado todo aquel, o el varón, todo aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Caracoles. ¿Qué quiere decir? Porque todos tenemos la responsabilidad de caminar por ahí y andamos solos, andamos viviendo la vida en el negocio, en la escuela, en lo que sea. Y entonces de pronto tenemos que aprobar cosas que hacer. ¿No? Esto no quiere decir que no incluya la iglesia, por supuesto. Entonces tenemos que tener paz conmigo mismo, teniendo buena conciencia para con Dios. Es lo que habla Pedro, buena conciencia para con Dios. Si yo tengo buena conciencia para con Dios, entonces se supone que estaré calificado o capacitado para tener buena conciencia con mi prójimo, es decir, paz, y también conmigo. ¿De acuerdo? Cuando hay guerra dentro de mí, o sea, de mí mismo, ¿qué es lo que la delata? O sea, si yo no tengo paz conmigo mismo, ¿qué la delata? Está uno incómodo, nervioso. Porque tu conciencia te acusa y adentro hay un conflicto. ¿Sí? Hay un conflicto. Bueno, el Señor quiere que estemos sanos en ese sentido. Y Hebreos lo dice así. Dice, ¿para qué? Dice, tengamos buena conciencia. ¿Has leído Hebreos? Ahí se habla de la conciencia. Porque la conciencia en nosotros nada más es un foquito que te dice bueno o malo. No nos guía, nada más te dice bueno o malo, está mal o está bien. Así es. El que se deja guiar por su conciencia y no tiene un conocimiento encima de la conciencia, ese va a ser víctima de su conciencia. Va a ser víctima. ¿Por qué se suicidan los que se suicidan? ¿Ya? Porque su conciencia los atribula. Unos, por ejemplo, pueden llegar al punto de sentirse que se sienten como cucarachas, que no valen. Pues hay una guerra que descalifica, que oprime, pues. La depresión es una, ¿cómo se llama? La palabra es una prueba, es un síntoma. La depresión es un síntoma de una guerra interior. Y hoy se puso de moda eso hasta le dicen depre, ¿no? La depre. No, pues me agarró la depre. Sí, ¿ok? Ya hasta se puso de moda, me agarró la depre. Bueno, la depresión es un abatimiento del espíritu. Y te puedes abatir por diferentes cosas. Pero la guerra está dentro de ti. Está dentro de ti.
Y cuando hay guerra dentro de ti, o sea, para contigo mismo, es decir, no te sabes calificar. Esto es muy importantísimo, saberse calificar, hermanos. No está fácil. Pero el Señor lo demanda. O sea, es decir, no nos sugiere. Pablo nos enseña, dice, nadie tenga un concepto de sí mismo que el que no debe tener. Cada quien debemos tener nuestro propio concepto. Si alguien viene, por ejemplo, y me dice, hermano Fernando, qué bárbaro, no he visto un hombre músico como usted y que toca el piano. Pues le voy a decir, cálmate, ¿no? Porque yo sé lo que toco, yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo. Yo debo de saber. Si no lo sé, es decir, es porque hay una cantidad de necedad dentro de mi soberbia que, oh, sí, muchas gracias, casi le voy a decir hasta qué te tomas, ¿no? Que te invito. Entonces, hermanos, la guerra dentro de nosotros mismos nos deprime, nos abate. ¿Y saben qué? No había oído esto de un diagnóstico de los psicólogos, de los que atienden gente, pues que van a verlos por sus problemas, ¿no? Me decía, dice, no pienses que solo los destructores pues son los malos, por ejemplo, maridos golpeadores, ¿no? No, son a veces los actúan al revés, esconden ese mal que traen aparentando ser buenos. Bueno, eso está terrible. En los últimos estudios que los hombres psicólogos o de esta ciencia han hecho, ¿no? Ustedes saben que la ciencia va caminando y a querer o no hay una inercia que nos empuja y ahí tenemos que caminar con lo que los científicos dicen. Por ejemplo, ustedes saben que ya cambió lo de la presión arterial, ya cambiaron las cifras, ¿ya lo saben ustedes? Sí, se incrementó. ¿Ya? ¡Órale! ¿Y qué fue por votación o qué? No, pues se hizo un consenso. Aquí tenemos una doctora, ¿verdad? ¿Ya? Es que si yo digo la que era antes, no, pues ya te quedó baja la presión. Súbele. ¿Por qué? Porque ya subió el promedio. Bueno, y esto es científicamente, pero imagínense psicológicamente hablando. Y empezar a oír ese tipo de conceptos. O sea, una persona mala no solamente es la que se ve mala por fuera, sino que hay malos que aparentan ser buenos. Es decir, que esconden su depresión de un modo tan camuflado, pero traen guerra dentro. Entonces, paz contigo mismo. De eso nos vino a sanar el Señor. Dice, no te acuses. Si yo ya no te acuso, ¿quién eres tú para acusarte y condenarte? ¿No? Una cosa es que la conciencia te hable de que algo está bueno o malo, pero otra cosa es que te acuses. Y el peor juicio es la peor condena o sentencia es la que se hace sin juicio. Por ejemplo, si a mí me ponen un castigo y no me dijeron ni por qué, qué crueldad. Primero deben ponerme un castigo, pero decirme, ¿sabes qué? Por esta razón, ¿sabes? Pero hay quien pone una sentencia sin juicio. Eso sí. Le manifiesta su odio o su animadversión a alguien sin haber tenido un encuentro. ¿Sabes qué? Me caes gordo. Desde que te vi me caes gordo y quiero que esto no siga así. No es posible. ¿Por qué me caes gordo? O gorda. ¿No es así? Porque así pasa. ¿Saben cómo se dice hoy? No hay química. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Estamos, así como nos condenamos a nosotros mismos, así condenamos al resto. No,
Entonces, para que la cosa esté bien, necesitamos entender qué es la paz de Dios, no como el mundo la da. Él la da absoluta y total. Mira, si tú tienes guerra dentro de ti para contigo, pues la puedes camuflar. Y ahí la andas trayendo y la camuflas. Y hasta todos dicen que es la persona más feliz del mundo, te pueden decir. ¿Sí? ¿Recuerdan a Garrick? Bueno, ¿recuerdan el poema de Garrick? ¿Recuerdan a Juan de Dios Pesa? ¿Sí? Bueno, él compuso ese poema. Y Garrick era un hombre que allá en Inglaterra era famoso para hacer reír a la gente, pero hacerla pasar, que si venía deprimido, salía riéndose, pues. Esa fama tenía. Cualquiera, el más deprimido que le llegara por ahí, lo hacía pasar un buen rato. Y hacía que se le olvidara la depresión, o la tristeza, o el abatimiento, o lo que trajera. Y ese era este hombre. Pero un día narra el poema que un hombre llegó hasta el consultorio de un médico. ¿Qué le pasa, señor? ¿Y qué le puedo ayudar? Pues miren, no tengo aliento de esto, no tengo ánimo del otro, no tengo... Me siento mal, estoy muy mal. Dice el doctor Caracol después. Miren, ¿ha viajado? ¿No le vendría bien viajes? Viajar. He viajado como no se imagina. Bueno, amistades, amigos, dicen, tengo tantos que hasta los muertos son mis mejores amigos. Bueno, el amor, pues, mujeres. Total, que le dio toda la receta. Todo. ¿Qué le pasa a este hombre? Ya sé. A este hombre tan deprimido, ¿saben qué? ¿Ha oído usted de Garrick? ¿Sí? ¿Sí? Vaya usted con él y le aseguro que va a salir riéndose de ahí. Y le dice, doctor, cámbiame la receta, yo soy Garrick. ¿Ven? Los hombres somos expertos para hacer máscaras, para caminar con máscaras. Y somos expertos naturalmente. No es que nos dediquemos, no, es la naturaleza que trae. Ponernos una máscara. Y podemos ocultar depresiones. Podemos síndromes de crueldad, de ser asesinos. Se puede ocultar. Y ahora, ¿esto lo dirá la Biblia? ¿Lo dirá la Biblia por ahí? Claro que sí. Recuerden, vayan a Timoteo, dice, mira, en el fin, dice, va a haber hombres así, crueles, intemperantes, aborrecedores de los padres, desobedientes, y como 14, y tú dices, no, pues eso es rápido, lo veo, que tendrán apariencia de piedad. A los tales, evita. Oye, pero pues si te está aparentando algo, debes tener discernimiento para saber que no es y que debes evitarlo. Entonces todo eso que le estoy diciendo habla de la guerra con uno mismo, hermanos. O sea que no hay paz interior. ¿Y por qué no hay paz? Hermanos, ¿no han oído de suicidios de pastores últimamente? ¿No han leído? ¿Qué? Hubo uno de las asambleas de Dios, ¿conocen las asambleas de Dios? Y era principal en la iglesia, no era pues, pastorcito que acaba de terminar, no, era de los líderes. Lo suicidó. ¿Recuerdan el caso que les platiqué del dirigente de alabanza que acuchilló a su esposa? Yo se los platiqué aquí, porque lo oí en la iglesia donde predicó mes a mes en México. Porque un día fue a la iglesia y cantó a su esposa.
Dice, ¿cómo? ¿Acuchilló a su esposa? El dirigente de la alabanza. ¿Qué cosa tan terrible? ¿Sí? Porque hemos llamado la paz de Dios con una conceptuación distinta que la que Dios quiere, la que Dios nos quiere dar. ¿Sí? Y bueno, el mensaje pues es cómo vamos a tener paz con nosotros mismos, paz con nuestro prójimo, si no hemos conocido la paz de Dios. Y todo va al mismo lugar, hermanos. Todo va al mismo lugar. Es decir, recuerdan que el profeta dice, porque yo tengo buenos pensamientos para ustedes. ¿Pensamientos de qué? De paz. De paz. Pero no queremos buscar los pensamientos de Dios. O sea, queremos santidad, pero a nuestro modo. No, un hombre santo es este, y nosotros le ponemos el esquema y ese es un hombre santo. Pero un hombre santo, como Dios dice, no lo queremos. Entonces no nos produce paz. Entonces un hombre, cuando se supone que él ya conoce, igual, así como Nicodemo le enseñaba al pueblo, pero no sabía qué quería decir nacer de nuevo. ¿Lo recuerdan? Y no le dice Jesús, que se supone que lo debería saber. Porque le dice, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Entonces se supone que lo debes saber. Por eso se compuso el dicho que no todo lo que brilla, o sea, las apariencias, no juzguemos. Jesús dice, Pablo lo repite, que no juzguemos por las apariencias, sino con juicio justo. Bueno, entonces dice, yo tengo pensamientos de paz para ti. ¿Por qué creen que desde los salmistas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, se junta este verbo con la palabra paz? Y seguir. ¿Por qué ese verbo con paz? ¿Qué les dije en la frase? La paz no se estaciona. Si no la sigues, te quedarás con su enemigo. Su enemigo es la guerra. O sea que la paz es escurridiza. Hay que seguirla. ¿No dice así Hebreos? Seguid la paz con todos. Seguid, por otro lado dice, lo que contribuye a la paz. Entonces que la paz hay que andar detrás de ella. No, nosotros queremos que la paz estacione, que Dios nos envíe la paz y que estemos aquí. No, hermanos, si somos bien guerrígenos, somos bien beligerantes, por todo estamos haciendo guerra, hasta Palo Santo. Aquí dentro de la iglesia, traemos rápido a hacer la guerra. ¿Por qué? Nos enredamos en opiniones, cosas así, y olvídense. Está mal. Y ya nos fuimos. Está terrible, hermanos. Por eso bien escribió Chambers, un hombre que murió en 1917, que daba, pues era un gran hombre de Dios, escritor. Es casi imposible pelearse con una persona humilde. Entonces, si queremos un metrónomo, un parámetro, ya te pongo un psicómetro, ¿no? Si queremos un parámetro para ver nuestro grado de humildad, es qué tan fácil entramos al pleito. ¿Sí? Que hasta porque vuela la mosca para el lado izquierdo o el lado derecho, ya estamos en bronca. Entonces, ¿qué se supone? Dice Jesús, aprended de mí que soy y encontraréis. ¿Ya? ¿Verdad que ya se la pusieron allí? Porque eso quiere decir, la paz te da descanso. ¿Sí? La paz te da descanso, te da confort. Si tú tienes una guerra con un prójimo, pues nomás te escondes, como dice el Salmo 35. ¿Recuerdan?
No, si mi enemigo me estuviera persiguiendo, pues me lo escondo y ya, no sé. Pero dime, si no estás en paz con Dios, ¿a dónde te escondes? ¿No? No hay dónde esconderse. Tú sabes que no estás en paz con Dios. ¿Dónde te escondes? Una vez que sabes que estás en paz con Dios, déjame decirte, inmediatamente se va a ver en ti mismo, pues, y con tu prójimo. Y si el otro quiere pelear, y tú no, porque tú estás en paz, ¿qué le dices? Búscate otro para pelear. Yo no vengo. ¿No? Y podrá ser hasta el mismo cónyuge. ¿Quieres pelear? Pues a ver con quién, pero ahí te ves. ¿No? Así es. Pero eso requiere de un poder. En el inicio de mi conversión, yo no sé, el español hay que usar lo que el español nos enseña, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos trajo el Señor Jesucristo? Y muy académicamente, pedagógicamente, me quedaron esta letra, la P. Las 4 P. ¿Qué te da el Señor Jesucristo cuando lo conoces? Paz, paciencia. Perdón, paz, propósito y poder. Perdón. En la cruz te sabes perdonado. Mira, si tú cometiste algo contra tu prójimo y tú le quedó la cara pero fea por lo que le hiciste o no, aunque no se lo hayas hecho a propósito, te sientes mal, te sientes que aquel te cobra algo. Pero si aquel amigo viene y te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, no hay nada. ¿Sí? Se te salió la palabra, me pisaste, o lo que sea, no te preocupes, no hay nada. Te da descanso, ¿no es así? Bueno, ¿qué te parece que el Señor te dice a ti? ¿Sabes qué? Tu destino es el infierno, pero yo pagué para que no te vayas. Todo tu pecado está perdonado, está pagado. ¿Ya? ¿Y cómo? En la cruz. ¿Sí? Si tú crees que mi hijo dio su sangre por ti, estás perdonado. ¿Y qué me perdonaste? Todo. ¿Qué significa? Todo. O sea que nada queda fuera. Todo. ¿Y todo qué? ¿De aquí para atrás? ¿O toda mi vida? ¿Ustedes qué creen? Toda la vida. ¿Cómo? ¿Quiere decir que me perdonas algo que quizás voy a hacer? Todavía no lo he hecho y ya me lo perdonaste. ¿Eso quiere decir? ¿Ustedes qué creen? Sí. Eso quiere decir todo. No, eso te debe producir una paz bárbara. ¿Sí, no? De esta manera estoy en paz con Dios. ¿De cuántas maneras Jesús no lo hizo ver? ¿Recuerdan cuando aquel hombre fue llamado para que le pagara? ¿No? Y le dijo, ¿sabes qué? No, bueno, no tengo. No, que vendan a sus hijos, que vendan para que, por la deuda. No, hombre, y le rogó y fue movido el hombre. Dice, está bien, te perdono la deuda. ¿Te puedes ir? ¿Qué hizo este hombre? Cuando se encontró a uno que le debía menos, lo metió hasta el bote y se lo fueron a decir al que le acababa de perdonar. No, pues le fue como en feria. ¿Saben por qué? Porque este hombre no recibió la paz que da el perdón. ¿No? Porque si la hubiera recibido, ¿saben qué hubiera hecho? Sí, me acaban de perder 500 y tú me debes 5, hombre, que te vaya bien, no te preocupes, ya no me debes nada. ¿No? Así es. Entonces, el que de verdad tiene paz con Dios, no hay problema. Ya no se condena a sí mismo, tiene paz consigo mismo. Y ya no condena a su prójimo. No lo condena. Esto no quiere decir que pase por alto cosas. No. Es como el que les digo, no enjuicies a nadie, no sentencies a nadie sin juicio previo.
Nada más porque lo leíste en el internet, o a alguien se le ocurrió escribir en el Facebook, ya estás detestando. Esto no es cosa fácil, hermanos, no es nada fácil, nada fácil. Es decir, cuando nos meten un veneno de la calumnia, ya no podemos ver fácilmente bien a las personas. Yo a veces veo un hermano con quien tuve alguna situación, lo veo y quiero brincarle. ¿Qué te pasa, Fernando? ¿Y qué tal si tú fueras él? No, pues sí. Tengo que desinflarme. No está fácil. Pero, ¿de qué depende? De que yo vuelva al punto de partida. ¿Cuál es mi punto de partida para la paz? Dios. Porque Él tiene pensamientos de paz para mí. Y el pensamiento de paz para mí, aquí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Ya? ¿Sí? Que se me salió un palabrón. Me va a castigar Dios. No, espérate tantito, por favor. ¿Por qué te enjuicias? Nomás reconócelo. Se me fue un palabrón, reconócelo. Para ti mismo, ¿te lo dijiste tú o se lo dijiste a alguien? Pues me lo dije a mí. ¿Cuántas veces a veces nos hemos dicho, soy un menso? O otros se los dicen de otro modo, pues. ¿No? Como les platiqué, me hacía manejando yo y no me fijé, o sea, por no fijarme que me da la vuelta y un taxista detrás. Y ¡ay! Me alcanzó a librar. ¿Y qué creen que me dijo? No, pues yo sentí feo y lo que dije, Señor, gracias por librarme. Pero ahí estaba la palabra. Eres un... Dije, no, Señor, hice una tarugada, pero no soy eso. Así es. O sea, tienes que llamar las cosas como son. No soy eso, ya no soy. Pero la hice. ¿No? Entonces, ¿quién eres tú para decirte soy inmenso? No. Entonces, la paz, cuando la conocemos de parte de Dios en la cruz, tiene que bajar. Y este hermano Billy Graham, por eso le dice al reportero, ¿de qué paz me habla? ¿La paz con usted mismo? ¿Con su prójimo? ¿O con Dios? Y se quedó el reportero, bueno, saque la paz, ya no había qué decir. ¿Por qué? Porque lo confrontó hasta el fondo. Nada más con esa pregunta. ¿Okay? Y es lo mismito con la fe. Cuando tú de verdad crees en el Señor, entonces vas a saber creer correctamente a tu prójimo y en ti. Porque un hombre que no confía en sí mismo, díganme, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer un hombre que no confía en sí mismo? Pues es un pusilánime, no se atreve a nada. Nomás imagínense cuánta confianza en sí mismo necesita un cirujano. Ayer fui a visitar a nutrición a una hermana que le sacaron la tiroides. Y dice, no, pero no la abrían por aquí, la abrían por aquí. Órale, ¿cómo está eso? Imagínense quién estudió eso. Total, que unos judíos les enseñaron aquí en nutrición cómo abrir por aquí. Ahora, atrévete. El médico se tiene que atrever y confiar en ¿qué? Que lo puede hacer. Imagínense un médico que no cree en él. Imagínenselo. Hasta para recetar una pastilla. Entonces debe de haber confianza. Y ahora, te vas a subir al avión. Imagínate que vayas, oigan, déme chance de hablar con el piloto, ¿no? Pues que primero voy a ver si no viene, se ha echado unas copas, viene medio borracho. Y luego, pues que me enseñe su permiso y lo empiezas a investigar para poderte subir al avión.
¿Quién hace eso? Tú tienes que confiar. ¿No es así? Pero esas dos, ¿de qué dependen? De tu confianza en Dios. Entonces, ¿ven ustedes el orden, mis hermanos? Bien. Pues, ya que entendimos el orden, entonces lo que sigue es vivir en ello. Sí. Y óiganme, no juzguemos, no sentenciemos a la ligera a los demás. Esto es la peor cosa que puede haber en la vida. Cuando tú emites sentencia, una vez le pregunté a un pastor, le dije, hermano, cada vez que lo veía, oye, ¿qué pasó? Ah, sí, estoy viendo la agenda para invitarte a predicar. Y pasaron años. Y un día que lo veo, le digo, oye, ¿por qué no me dices derecho? ¿Por qué no me invitas a predicar? Alguien en tu círculo te está hablando mal de mí, o algunas predicaciones anteriores dije algo que no gustó a alguien, que ofendí a alguien. No hay nada de eso. Total que la sentencia está dada. No vuelvo a predicar ahí. Y yo no sé por qué. ¿Lo ven? Eso es terrible. Y estoy poniendo esto de muestra. Pero hay más cosas. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, los guarde y vayan adelante en esto. Todo esto que les dije, lo pueden recordar si no se les olvida esta frase. ¿Qué dice? La paz no se estaciona. Si no la sigues, te quedarás con su enemigo. Así que hay que andar movidos detrás de la paz. ¿Sí? Podemos andar en paz ahorita con la mujer, con el marido, ¿no? Y de repente algo se nos escurrió, ¡pum! Cataplum. ¿Y la paz qué? Empieza a tambalearse. ¿Y qué debes hacer? Síguela, espérate a ver qué. ¿Cómo la vas a retener? La paz, ¿cómo la vas a retener o cómo vas a ir en pos de ella? Pues si le dices a tu mujer, ¿sí? Perdón, se me chispoteó, fue sin querer querer, como sea, ¿no? El chiste es que tú lo reconoces. ¿Y ella cómo va a seguir la paz? ¿Ven? ¿Qué es de los dos lados? Es de los dos lados. ¿Dios quiere estar en paz con nosotros, hermanos? Claro que sí. Pero si nosotros no queremos, aunque Él quiera, ¿ven ustedes? Está terrible eso. Es lo mismo en el matrimonio. ¿De qué sirve que nada más uno quiera y el otro no? El matrimonio es cosa de él, no de uno. Padre, te damos gracias porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Gracias. Porque tu palabra es viva y eficaz, más penetrante y potente que toda espada de Dios. Gracias por tu gracia y tu misericordia. Bendito eres. Bendito eres. Cada minuto de nuestra vida, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, Señor, están en tus manos. Te rogamos que tú en ellos te manifiestes para tu gloria y alabanza, y que nosotros sepamos recibir lo que tú nos quieres dar para tu gloria y alabanza en Cristo Jesús. Amén. 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 Dios. Cuando gusten, puedo hacer